Fluye el apóstol. Sí, que usted quiere escuchar, te está Invitado. aprendiendo. Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar. Diga también. Quiero que usted hable también. Que ese gancho, que es lo que como que lo quiera sus él. experiencias. Sí. Pero sí. Asegúrate, Moisés, de que no suba ni Aragán, ni miedoso, ni pusilánime, ni uno que sí, hoy sí, que mañana no. Ninguno de esos, porque entonces van a enfriar el corazón de los soldados verdaderos. Mira, sácame todas esas lasañas de ahí, sácame. Pero creo en el nombre de Jesús que Dios va a tener cuidado de usted. Tenga confianza, tenga cuidado de no permitir que su corazón se llene de temor. Porque el momento que usted se llenó de temor, papá, Dios se apartó de usted. Se lo estoy diciendo sinceramente. Dios no se apunta con cobardes, hermanos. Perdónenme por ahí. Dios no trabaja con gente cobarde, hermano. Dios, si hay algo que Dios hizo y permitió que hubieran 365 veces en la Biblia, no temas. No temas para cada día. Sí, sí. Y a Josué le dijo, mira, Josué, yo demando de ti que te esfuerces y seas valiente. Porque mira, decime mejor antes que no vas a ser valiente, porque si no, no te voy a dar esta carrera. Y bueno. Mirando, y allá vemos cuando desciende el tornado y viene acabando así casa, destruyendo toda la casa. Y va directo a mi casa, directo a la casa. Y mi esposa y yo empezamos a orar. Ay, Dios. En la línea, profeta, en la línea así, derecho, ahí voy. Así era de la casa. Venía así. Y venía así, acabando con casa. Y nosotros empezamos a orar, a clamar a Dios, ella y yo, profeta. Y el tornado hizo así, vieron. Y se fue y siguió para otro lugar. Qué lindo, men. Gloria a Dios. Santo. Eso es, gloria, ya mira. Y él dijo esta palabra: no te vayas hasta que yo no termine. ¿Y qué te cree que pasó? En todo el perímetro de la iglesia había luz y se fue la luz en el pueblo. Cuando él terminó de predicar, como 10 minutos después, se fue la luz en todo el pueblo. Ah, pastor. No, mira, no te me acerques, que tengo esta espada en la mano, te voy a cortar la cabeza. Mira, no te me acerques. Solo es agua que quiero, solo es agua que quiero. Que yo me imagino estos menes. Y mire, 3 entre medio que filisteos tomaron agua y se la llevaron a David. Valiente. Wow. Hasta la tambora. Wow. Valiente. Nada, pero que también dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes pueden arrebatarlo. Hay que ser valiente. Varón, bienvenido. Ustedes escuchan la risa de una gente peligrosa aquí. Son gente de Dios, varones de Dios, que Dios ha traído para este tiempo. Y nada, estaremos compartiendo unos temas que no es tan fácil hablarlo porque que son experiencias que han vivido mis hermanos, experiencias con el Espíritu Santo, experiencias con Dios bastante profundas, que pues bueno, en los naturales dice la Biblia que no entienden las cosas del Espíritu, pero espero que usted, que es espiritual, entienda lo que aquí se va a hablar. Verá, quiero compartir una palabra antes de comenzar y entrar en materia. Y eso está en el libro de Hechos. O sea que lo que vamos a hablar son cosas que aquí se vivieron. No es cuestión, aquí no vamos a meter ploma de burro, digo un amigo dominicano por allí. Vamos a hablar, aquí está en Hechos 8:26 al 37. Un ángel del Señor le habló a Felipe, oiga bien. Felipe estaba entonces en Samaria, y ahí se estaba moviendo el poder de Dios. Los brujos, hermano, estaban entregando todo. La gente estaba, los endemoniados estaban siendo libres, las sanidades estaban a 2 por 1 allí en Samaria. Dios se estaba moviendo con poder. Pero que les digo una cosa, dice la Biblia que ahí levanta Felipe. Un ángel le dijo: Felipe, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va a Jerusalén, a Gaza. Y Felipe obedeció, dice, y fue en el camino y vio un etíope, un eunuco funcionario de Candace, de la reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó y le oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus esquiladores. Dice, se callará y no abrirá su boca. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe empezó a explicarle a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Felipe le dijo: si crees todo de corazón,
le dijo, si crees todo de corazón, pues ser bautizado. El eunuco respondió, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua. Dice, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verle, pero siguió su camino lleno de gozo. Papá, lo que pasó aquí fue algo extraordinario. Señores, les doy la bienvenida aquí a esta tarde, esta de noche, mañana, no sé a la hora que vaya a ver este video usted, pero acá con nosotros nuestro hermano, nuestro pastor Francisco Pimentel por esta línea. Bienvenido a Aleluya, Radio, señores. Dios le bendiga, mis amados. Y mire Muchas que, bendiciones esta noche. qué nivel, Dios me papá. la ¿Cómo ha bendiga. estado? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Y el invitado suyo que tenemos hoy, usted sabe que este luz. Pastor apóstol David Moreta. Eso, claro que sí. Aleluya. Estamos en Yeye Radio, Buenas papá. Buenas tardes a todos, Ahora buenas aquí. tardes. Estamos acá. Saludos para alegría. todos y esperamos que esta conversación sea de gran bendición para todos ustedes. Aleluya. Gracias a Francisco y gracias a Edwin por esta invitación esta noche, tarde o mañana, como dice Edwin, según en cada país. Así que Claro que bendiciones sí. para todos. Claro, papá. ¿Y cómo has estado? ¿Los han tratado bien? Cuénteme. Bien, bien, sí, estamos, Sí, pues, estamos como en Francisco, casa con Francisco. Cuénteme. ¿El tipo lo ha tratado bien? Francisco de lo bueno. Claro que sí. Aleluya. Más le vale, papá, porque usted sabe que el que honra al profeta, el profeta también. Amén, recibe, así es, ¿no? así es. Sí, Así es. recibirá Honra honra. hombre de Dios. Sí. Sí, hay Qué que honrar al bueno. hombre de Dios, hay que honrarlo. Sí, claro que sí, papá. Miren, en nombre de todo el ministerio de Caballero, todo el ministerio de la Gran Comisión, nuestro pastor Johnny, de verdad le agradecemos mucho, ¿verdad? Por esas tremendas bendiciones que usted nos ha traído. Los caballeros, papá, les dio Amén. por todas partes. Muchas Qué relajo. Claro, mire. Le da voluntad un ungüento. Sí, le da suave. ¡Santo Mire, Dios, es- qué gloria! Sí, cuénteme, pastor, ¿y usted de dónde saca tanta cosa? Cuénteme, papá. Es que la experiencia va. Mira, yo no diría que la experiencia, es que cuando usted entra en la dimensión de Dios, Él va poniendo cosas ahí en el momento para la edificación de la iglesia. Wow. Así es. Fue poderoso, de verdad, muchas gracias. Yo no sé, los caballeros que están ahí, familia. Todos los caballeros que recibieron en ese tiempo, ¿verdad? Por favor, vayan ahí a la página ahorita de JJ Radio, estamos en vivo. Puede ser una llamada y cuente algo que Dios haya hecho, que Dios le haya hablado a través de nuestro pastor David, ¿verdad? Y también a través de nuestro hermano Francisco, que pues claro, sabemos que Dios lo usó mucho. Y nada, agradeciendo pues lo que el Señor hizo en la vida de ustedes, que creo que no se quedó ahí el sábado, porque yo no creo que hayan quedado solamente para el sábado y ahora ya se enfriaron, ahora llegando acá, ¿no? Sí, papá, porque la batalla está acá afuera, no allá en el campamento, ¿sí o no? Así es. Pero así mire, es. queremos bendecir a todas las familias que están allí conectados, queremos bendecir a todos aquellos pastores que están echándole ganas, aquellos hombres que están manteniendo sus iglesias abiertas a pesar de toda la persecución que estamos persiguiendo, todo lo que estamos recibiendo, todos los hispanos, los latinos acá en Estados Unidos, especialmente ahora en New Orleans, Luisiana, que se ha levantado una persecución, papá, a niveles extraordinarios. Pero creo en el nombre de Jesús que Dios va a tener cuidado de usted. Tenga confianza, tenga cuidado de no permitir que su corazón se llene de temor. Porque el momento que usted se llenó de temor, papá, Dios se apartó de usted. Se lo estoy diciendo sinceramente. Dios no se apunta con cobardes, hermanos. Perdónenme por ahí. Dios no trabaja con gente cobarde, hermano. Dios, si hay algo que Dios hizo y permitió que hubieran 365 veces en la Biblia, no temas. No temas para cada día. Sí, sí. ¿Mm? Y a Josué le dijo, mira Josué, yo demando de ti que te esfuerces y seas valiente, valiente. porque mira, decime mejor antes que no vas a ser valiente, porque si no, no te voy a dar esta carrera. Y vuelve, él insiste en el versículo 9. Mira que te mando Mira, que te esfuerces y esfuerce y seas sea valiente. valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará Estará contigo contigo. donde quiera que vaya. ¿Se da cuenta? Algo ¿Mm? terrible. ¿Es bíblico? Claro. Y que le digo una cosa, Dios le dijo, a Moisés le dijo, y los capitanes le dijo, y dirán así, no suba medroso, ni pusilánime, no sea que apoquen el corazón de los soldados. O sea, asegúrate, le dijo, mira, asegúrate, Moisés, de que no suba ni haragán, ni miedoso, ni pusilánime, ni uno que sí, hoy sí, que mañana no. Ninguno de esos, porque entonces van a enfriar el corazón de los soldados verdaderos. Mira, sácame todas esas lasañas de ahí, sácamela, porque la gente me le va a enfriar el corazón. ¿Verdad? Bueno, entonces Dios
siempre está demandando a nosotros que nos esforzamos. Si hay algo que Él dijo, esfuércense y sean valientes, ¿sí o no? Y Dios todos los Así días nos es. está diciendo. Así que les digo, gracias a todos por mantenerse firmes, a pesar de las tormentas, que caen los gigantes a un lado, caen las flechas al otro, decían hace un video, un momento. Permanezcan en el nombre de Jesús, firmes, determinados, confiados. Como decíamos hace un momento, hermano Francisco, Amén. esos valientes, ¿va? Que le dijeron a David, Sí, valiente de tengo sed, dijo David. Oh, pero esos varones volaban. Así es. Esos varones fueron, mi No boy. lo mandaron, ellos fueron. No, no les dijeron, No, "Deme, no. vayan". No, no dijeron vayan. Ellos Y- fueron ellos. ¿Y qué era lo que había ahí en el pozo de Belén? Porque ahí no habían 4 gallos locos ahí. Estaban los filisteos vueltos locos y ellos pasaron por ahí derramando sangre por todas partes. Yo me quiero imaginar Sí. esos tipos con una espada por algo. No, no, mira, yo me quiero imaginar el soldado, pastor. No, mira, no te me acerques, que tengo esta espada en la mano, te voy a cortar la cabeza. Mira, no te me acerques, solo es agua que quiero, solo es agua que quiero. No, que yo me imagino estos menes. Y mire, 3 entre medio que los filisteos tomaron agua y se la llevaron a David. Sean valientes, Wow, valientes. Está la tambora. Wow, Valiente. mi respeto. Valiente, Sí. valiente, valiente. Nada, Ok. pero que también dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los Los valientes valientes. pueden arrebatarlo. Así Hay es. que ser valiente. Así Ah, se da cuenta. Solo lo que Dios Solo. quiera acontecerá en la vida de un siervo de Dios. Así es. Así es. Ah, papá. Aunque hay mucho miedo, muchas personas metiendo mucho miedo, intimidando la gente, y eso es también desinformaciones, de mucho miedo. Está bien que hay cosas que son, pero hay muchas que le ponen de más, otras le inventan que no son, y ahí vamos, amedrentando al pueblo, la gente con necesidad, amedrentada. La gente tiene temor de ir a la iglesia, ha ido a par de iglesias y están vacías. La gente Vacías, tiene- papá. sí, tienen miedo, profeta. La gente Sí. tiene Ya miedo. no y es que no. por la mala desinformación, yo sé que hay que cuidarse, pero hay que ser valiente también. Sí, me gusta una acción de un muchachito llamado Jonatán, me voy. Que dice la Biblia que entre tanto que Saúl estaba en Ramá, en Gabaa, dice que con 3,000 hombres armados, con 3,000 hombres de nivel con él allá. Oh, sí. Pero dice que el ejército de los filisteos habían rodeado a Israel. Y él, bueno, dijo este muchacho, descendamos, le dijo a su paje de armas, descendamos porque tal vez haga algo Jehová con nosotros hoy, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dice la Biblia que descendió él y dijo su paje de armas, haz todo lo que tengas en tu corazón, he aquí yo estoy contigo. O sea, dale, lo que vos digas, yo estoy contigo. Así es. Esas son gentes lindas, menos de fe, De fe. De que fe. Ejemplo lo de fe. llenan a uno. Mire, con gente de esa vale la pena apuntarse, papá, para la obra que sea en la obra del Señor. Y Dios libró con ellos dos, libró Dios al pueblo. Con ellos, ellos dos, dos. les dio una gran victoria. Dios no necesita multitud para hacer las cosas que Él quiere que acontezcan. Así Así es. es. Sí, poderoso. Así que, familia, hay unos hijos que necesitan saber que tiene un padre que tiene fe, que confía, que en medio de la tormenta va a pelear por ustedes. Un padre que ellos puedan ver que hay un padre que tiene fe en un Dios todopoderoso. Padre, yo le digo una cosa, la Biblia dijo, vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar. Así. Por el agua y no te mojarás. Y una cosa, Edwin, también es que como siervo de Dios, si hay algún temor o algo, usted se va en oración a buscar la dirección de Dios para poder moverse, porque no va a caminar tampoco desafiando el peligro. Usted va a hacer, porque recuerde que en el Salmo 91 hay un versículo ahí donde habla de que Él nos guardará a nosotros en todos nuestros caminos. Entonces, que hay que someterse a oración a Dios, y en el momento que Dios te diga, bueno, no es por el 10, por ejemplo, Dios te va a guiar por otra vía para el que 90. tú llegues por Eso el es amén. 90 donde Claro. tienes que ir, porque Pues, Dios es así. Si el peligro está en el 10, Él te va a guiar por el 90. Si el peligro está en el Aleluya. 90, Dios te va a guiar por el 10. Así es. Si son los dos que están peligrados en ese momento, lo más probable es que Dios quite la idea de que salga en ese momento, o te va a pasar Una 55. y nadie va a, bueno, en fin, que siempre habrá una Es- salida de parte de Dios. Es algo poderoso verlo y decirlo, pero porque, como usted decía, tenemos que ser sabios
Dios nos dio sabiduría. Ustedes lo que quería decir y dijo. Sí, señor. Habrá que ser inteligente, sabio. Dios le dijo, por ejemplo, en Gosén, cuando el pueblo de Israel estaba en Gosén, les dijo, tomen de la sangre del cordero y pónganlo en los dinteles. Y entre cada uno con su familia y no salga. Pero fue Dios que dijo. Ajá, ok. Si es Dios que dice, no hay inconveniente. Usted se puede quedar tranquilo. Ahora ya porque usted tenga miedo, no. El hombre de Dios no puede tener temor. Dios no llama cobarde. Dios llama hombre valiente. Recuerde de Josué. Josué encontró un personaje con una espada en medio de la batalla. Aleluya. Y Josué sacó su espada y fue donde estaba él. Le dijo, dime, ¿De quién? ¿Para qué veniste? como dicen en el país de nosotros, ¿qué es lo que Y mi madre. Dime, ¿eres de los nuestros ¿De quién eres? o de quién eres? ¿De quién Ay, eres? qué El lindo. ángel de Jehová, yo como príncipe del ejército de Jehová he venido. Santo. Así que ¡Qué recibe, gloria, hermano, hermano! recibe el príncipe del ejército de Jehová. Está ¡Qué contigo ahí en tu samaya! casa. Así que reciba esa bendición de Dios Sí. en su vida y deje el temor. Que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen Y- y los defiende. ¡Guau! Qué lindo. Mire, cuando Dios, eso a mí me llena mi corazón, porque ¿sabe qué, hermano? Cuando Josué se va, que desenvaina espada y va a encontrar y le dijo, para, ¿qué has venido? ¿Es de los nuestros o como enemigo has venido? No, como príncipe de los ejércitos ya lo he venido. Sí, señor. Ah, Ok. cuando usted ve la esteofanía, habla que era Jesús, papá. Sí, Jesús ha estado desde ese así es, tiempo. O sea, yo sí. soy Jesús. Sí. ¿Entiende? Cuidado. Ey, le dijo. Y quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Santo. Aleluya. Esas Wow. apariciones poderosas. Gloria. Señores, vamos a estar hablando de esas apariciones, de esas cosas poderosas, extraordinarias que mis hermanos han tenido que vivir. Sinceramente, yo he vivido muy poco cuestiones tan profundas, espirituales. He tenido 2 que 3 cosas profundas en cuanto a la intercesión. Dios me ha mostrado personas, caras en medio de la intercesión. Me ha llevado a cárceles. He visto cerrojos, he visto gente enferma, he visto los nombres de esas personas, he visto las camillas, el nombre del hospital. He entrado, mientras yo estoy caminando en la intercesión, he podido ver entrar en el espíritu esos hospitales. He podido ver los colores de las puertas y ese tipo de enfermedad y he visto cómo está el corazón, el número. He podido ver cosas como esas, pero caminar en dimensiones como en nuestro encuentro que tuvimos de varones, platicaba con los pastores, con ellos, fue algo bien fluir, una gran conversación bonita. Entonces decidimos hablarlo acá en cabina y pues tomamos como base, ¿verdad?, la palabra en Felipe, cuando Felipe lo levanta, el Espíritu Santo lo lleva, ¿verdad?, en aquel tiempo a lo que es el bautismo del etíope. Y luego dice la Biblia que después que salieron del agua, el Espíritu Santo levantó a Felipe y el etíope. Salió, Pero ¿dónde se fue ese varón? Sí, pero algo que me llama la atención es que el etíope dice que siguió su camino. O sea, no dice, ¿y dónde está? Y se asustó. No, pues No, porque ya estaba lleva la lleno del convicción Espíritu. de Dios. Aleluya. Mire, es que las cosas sobrenaturales han acontecido siempre en la Biblia. Sí. Si vemos cuando la iglesia hacía oración en continua por Pedro, cuando matan a Jacobo Ajá. y Pedro es encarcelado. De una manera sobrenatural, Dios lo saca de la cárcel. Pero que vemos también otro caso allá en el Antiguo Testamento donde los jóvenes hebreos son lanzados a un horno de fuego ardiendo. Eso son cosas sobrenaturales. Si nos ponemos a hablar de cosas sobrenaturales, vamos a pasar la noche aquí hablando de cosas sobrenaturales y no vamos a terminar solamente poniendo ejemplos bíblicos. Sí, Entonces, tenemos que tener fe y conocer que en estos tiempos también existen cosas sobrenaturales y que han pasado también en nuestras vidas. Sí. Así es. Pero cuénteme de una de esas heavy que usted ha vivido, que alguno de esas que usted haya dicho verdaderamente, yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Fluye ahí. Bueno, Paró, pero ¿y eso? he hablado, hemos tenido experiencias sobrenaturales en distintas ocasiones. Oiga, nosotros Ajá. hemos a veces caminado en algunos lugares y si bien le digo, no me he dado cuenta cuando cuando crucé por algún lugar. De repente he aparecido más adelante y no he visto prácticamente y trato de recordar cuando yo pasé por ese espacio y no lo vi. Fíjese,
Una vez estábamos en un campo, un hermano mío y yo, bien lejos de Santo Domingo. Yo quería estar en el culto en la iglesia en Santo Domingo. Y nosotros salimos y yo comencé a manejar y nosotros de repente llegamos a la iglesia donde tenía que predicar esa noche. Y cuando nos apeamos del carro, que yo digo, llegamos, él se sorprendió y dijo, pero no relaja, él creía como que era que estábamos en el parador. El parador es un lugar donde la gente descansa y Sí. compra qué comer ahí y no, y él creía que estamos ahí. Y yo no puedo decir de qué manera nosotros pudimos llegar, porque no es posible llegar en el tiempo que nosotros llegamos a Santo Domingo. Entonces creo que Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y he visto cosas sobrenaturales. Por ejemplo, estábamos ahí en mi sector en Santo Domingo, en una campaña. Y esto cuando lo vean los hermanos de allá de los Girasoles, pueden dar testimonio de lo que estamos diciendo es verdad. Está la campaña Por Su Gracia, se llama esa actividad que preside el pastor Eddie Rosario. Y comienza a llover, oiga bien. Aleluya. Agua, mucha lluvia. Y el agua marcó 2 metros de la campaña hacia allá. Lluvia fuerte y la campaña ahí no cayó agua, varón. Eso lo pudimos ver y todo el que estaba ahí lo vio y pudo decir, pero Dios está haciendo cosas. Y hemos visto muchísimas cosas sobrenaturales en las que Dios se ha manifestado, amado. Qué lindo, mano. Mire, yo le digo algo. Solo el que no lo ha vivido podrá decir, ¿será que Dios lo puede hacer conmigo? Pero son cosas que uno lo vio en la Biblia y el Dios de nuestro Dios no es un Dios antiguo. Es un Dios presente. Está con nosotros todos los días y dispuesto a hacer todo lo que nosotros estemos dispuestos a creer, ¿verdad? Siempre y cuando dentro de las necesidades, porque yo pienso, pastor, que detrás de todo eso había una necesidad. Yo pienso que Dios no lo mueve a uno. Bueno, para que voy a jugar pelota y espero que Dios me transporte, varón, sálgase de ahí. No, Dios solo lo hace si hay necesidad. Hay necesidad. Y, por ejemplo, si también la persona tiene fe. A ver, porque a veces usted es hijo de Dios y va caminando, sobre todo en esos lugares rurales donde uno caminaba en esos campos en aquellos tiempos y comenzaba a llover y usted oraba a Dios y podía caminar el agua detrás de usted y usted adelante y usted no se mojaba. Wow. ¿Viste cómo es? Qué lindo. Esas cosas los adivinos y los llamados brujos practican ese tipo de cosas, pero Dios con sus hijos lo hace. Y usted dirá, pero lo hacen los brujos y lo hace Dios. Bueno, lo que pasa es que cuando vemos allá en la historia de Moisés y Egipto, cuando Moisés llegó que con la vara hacía serpiente, ellos también hacían serpiente. O sea que las hacían ranas, hacían distintas cosas. Lo único que las de Moisés se comían a los de ellos también. Pero hemos visto a Dios obrar así, de esa forma. Wow, pastor, referente a lo de la lluvia, yo he escuchado, pero yo no sé, yo he sido muy poco credo en la cuestión. Bueno, sí sé que existe tomar estos oscuros, estos de las tinieblas, yo sé que hay brujos y brujildos, ¿no? Pero le digo una cosa, eso que ellos puedan también operar en el clima, que puedan cambiar, que puedan manipular lo que es el del Señor, el clima. Yo eso, no sé, cuénteme usted, ¿estos tipos le han hecho llover alguna campaña o qué? Se ríe porque este hombre por lo menos le han hecho 2 que 3 pasadas. En cierta ocasión estaba también en una gira, nosotros decimos, es una actividad donde vamos muchos hermanos a un río y se nubló para llover. Comenzó a caer ya. Y una hermana me dijo, pastor, va a llover. Y digo, ¿y qué hacemos, hermana? ¿Usted sabe qué hay que hacer? Me desafió, que usted sabe qué hay que hacer, pastor. Claro. De una vez yo reflexioné y dije, ella quiere que hagamos la oración. Hicimos una oración, hermano, y pasó y no cayó nada de lluvia. Fíjese, el enemigo puede influir en querer manipular
la atmósfera para dañar una actividad de Dios. Ahora, cuando el hombre de Dios conoce ese tipo de cosas y clama al Señor y reprende con autoridad, pues entonces esas cosas se deshacen, pero él puede lograrlo. Sí, mire, fíjate que yo, perdón, hermano, pero digo, es que yo sé que este hombre está ahí. Eso es que fluye el apóstol, que y me fluya. gusta, Que fluya, ¿no? Que fluya el apóstol. Sí, que usted quiere escuchar, El te está invitado, aprendiendo. Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar. Wow. Diga también. Quiero que usted hable también. Es que ese gancho, que yo lo que como que lo quiera sus él, ¿no? experiencias. Sí, Pero existe el bien y el mal, señores. sí. El bien y el mal existe. Sí. Y ahora bien, el bien es mayor y por eso servimos a Dios, pero sabemos que existe y que no tiene tanta incidencia, no puede tener incidencia, es decir, sobre los hijos de Dios, pero las influencias, usted las ha sentido también y no sé. Sí. Eso es así, existen. Yo la verdad que nunca me he sentido como influenciado por el Espíritu Santo a reprender una tormenta. Yo recibí la tormenta, porque a mí me gusta la lluvia. Yo de la lluvia, yo si estoy predicando en un lugar y llueve, yo me siento como la presencia de Dios está sobre mí, siento más, ¿me entiendes? Más gloria sobre mí. Edwin, Y para mí, los truenos, para mí eso es otro nivel de presencia de Dios. ha estado, Ahí voy a entrar yo. ha estado en actividades, Edwin, a Aire libre. aire libre. Ajá. ¿Ha estado? Oh, ¿En claro. campaña? Sí. Bueno, porque si está en campaña al aire libre y usted sabe que hay un mover de Dios, que Dios va a Qué hacer algo, rico, usted wow. va a orar para que detenga la lluvia por un momento. Seguro. Fíjese, tuve un pastor que en cierta ocasión está predicando un mensaje tan edificativo en la iglesia. Wow, y en ese tiempo no había circuito en ese pueblo. Oiga bien, el circuito venía de la provincia. Venía de la provincia el circuito que bajaba la luz. Y se fue la luz en el pueblo. Y él dijo esta palabra: no te vayas hasta que yo no termine. ¿Y qué usted cree que pasó? En todo el perímetro de la iglesia había luz y se fue la luz en el pueblo. Cuando él terminó de predicar, como 10 minutos después, se fue la luz en todo el pueblo. Ahora sí. ¿Para Qué qué? gloria, no, eso sí. Pues, Eso sí, yo sí lo creo. Eso lo vi yo. Ahí. Yo era el músico Ahí, de la iglesia en ese tiempo y estaba ahí. Y cuando él dijo eso, yo estaba predicando un mensaje. Wow. Poderoso el pastor. Qué Eso gloria. pasó así. Profeta, suelte ahí, pues ya. Voy a soltar pero- esta, profeta. suelta. Esta es buena. Esta me pasó hace como unos 3 años, más Sí. o menos. Sí, 3 años. Yo vivo en La Plaza. Ajá. En La Plaza, sabe que a veces hay inundaciones, a Hay veces muchas, hay sí. tornados. No sé si se Sí. acuerdan de hace No, ahí como pasa mucho eso. muchos tornados. No. No sé si se acuerdan, hace como 3 años atrás creo que fue que había muchos tornados. Y acá las placas sí la destruyeron por muchas partes. Estaba destruida completamente. Y ahí está, al lado de mi casa hay una iglesia católica. Y nosotros estamos afuera Bueno, sí. y estamos mirando. Y allá vemos cuando desciende el tornado y viene acabando así casa, destruyendo toda la casa. Y va directo a mi casa, directo a la casa. Y mi esposa y yo empezamos a orar. Ay, Dios. En la línea, profeta, en la línea así, derecho, ahí voy. Así era de la casa. Venía así. Y venía así acabando con casa. Y nosotros empezamos a orar, a clamar Aleluya. a Dios, ella y yo, profeta. Y el tornado hizo así, vieron. Y se Wow. fue y siguió para otro lugar. Qué lindo, men. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Qué Santo. Terrible. Eso es gloria, ya mira. Y entonces, y cuénteme, eso a mí me llega porque es que los elementos obedecen. Dice en la palabra del Señor que Jesús reprendió el viento y cesó. Dice, Cesó. ¿quién es este? Dijeron los discípulos. Que Que aún los vientos y le el mar le obedecen. obedecen. Qué gloria. Oye, pero Tremendo, tremendo. qué lindo. Así es. Sí, yo, de hecho, Leo Vázquez, hermano mío, usted sé que está ahora en la línea. Si usted puede dar testimonio de lo que pasó ahorita, por ejemplo, en el evento que tuvieron en lo que fue allá en Honduras. Ahí comenzó una tormenta en vivo, papá, a cántaro. Sí. Y bueno, ellos dijeron, ¿qué hacemos, Leo? Digo alguien ahí, no, pues la campaña va. Y hay que darle con todo lo que Dios diga. Y mire, hermano, dice que había hay bastante gente. Pues dijo él, esta gente se va a ir.
Pero dice que no, siga, dele, pastor, ataque. Y comenzaron a adorar, a cantar al Señor y a adorar y a orar y declarar la palabra. No, la tormenta no detuvo, papá. Pero la gente tampoco se fue. Se quedó. Dice en ellos que la lluvia cayéndoles en vivo y dice que la Biblia en vivo, mojado todo el mundo y aquí la presencia de Dios ahí descendiendo sobre de ellos. Gloria a Dios. Me explico, o sea, que a veces, como le digo, hay que saber, por eso es la importancia del discernimiento espiritual, porque yo he escuchado en algunos podcasts, algunos brujildos ahí diciendo, no, dice varón, nosotros le hicimos la guerra a ese varón, hicimos una tormenta, hicimos que estuviera lloviendo todos esos 3 días de esa campaña. Dice, por eso esa campaña fuimos nosotros que la tumbamos. Dicen ellos. Esos chabacanes. Usted sabe que siempre hay dos que brujos ahí diciendo que han tumbado una campaña. Yo, la verdad, el discernimiento espiritual es importante que saber qué tormenta realmente. Yo la verdad que no creo que un brujo pueda. Yo no sé, yo tengo que en la Biblia, yo no me he puesto a estudiar eso. Pero yo no creo que un brujo venga y diga, que llueva. Pero cuando que deje llover. Cuando iban para Jesús a Gadara, se levantó una gran tormenta y fueron fuerzas elementales que lo hicieron. Jesús calma, enmudece y se detuvo. ¿Y qué pasó cuando llegó allá? Era que había unos endemoniados, dice uno de los apóstoles, que eran 2, uno dice que uno, el endemoniado gadareno, y desde que Jesús llega allá, corre y se postra delante de Jesús a decirle, Jesús de Nazareno, que se ha venido a atormentarlo antes de tiempo. Les rogaba que no lo sacara, que no lo echara fuera. Entonces, esos espíritus no querían que Jesús llegara allí a la ciudad de los Gadarenos. Y por esto se levanta esta tormenta. Y Jesús reprende la mar y los vientos y se hace bonanza en medio del mar. Amén. Sí, no, esto me pone, cuénteme, usted hábleme de ahí, profeta. Profeta, yo tuve una campaña en Santo Domingo, un lugar que se llama Boca Chica, Santo Domingo, y empezó la lluvia. Empezaron la lluvia y empezó la gente, era una iglesia que son media conservadora, lo que nosotros le decimos allá a Rabacut. Ay. No, que no somos nosotros, que le han puesto un par de chabacanes ahí. Porque nosotros. Sí, pero ya le tenemos ese nombre, ese nombre claro, le queda bonito. Sí. Entonces, y empieza la lluvia, y empiezan uno a orar, y sigue la prédica. Usted sabe que esa gente no se van a mover, no se mueven. La gente hay que matarlo en la raya, profeta. Son gente de guerra. No, esa gente son de guerra. Y empezaron ahí, profeta, y mientras arreciaba más la lluvia, arreciaban ellos corriendo, danzando, brincando. Todo el mundo nos metimos al fuego. Salimos todos mojados, salimos mojados, chumbados, pero gozosos. Y todas mujeres, hombres, se convirtió. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Lo que quizás pensaba que iba a terminar mal, terminó en gloria. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, no bajo la lluvia. Eso es lo que yo digo. Bajo la lluvia. Se le hizo ver al brujo que provocó que lleva que con lluvia y sin lluvia se adora. La iglesia va. Aleluya. Claro que sí. Qué bonito, mi respeto. Sí, Esa es una cosa bien bonita y que se da más que todo en las playas, en nuestras tierras, la gente allá humilde. Sí. Acá me cuesta ver eso, papá. Aquí está una tierra dura. Lo digo que Dios me perdone, pero es una verdad, es una tierra dura. Aquí ver milagros extraordinarios. No, la comodidad, ¿qué cree usted que sea eso, papá? Y le digo algo, que mujeres, jóvenes, caballeros, niños, adultos, todo el mundo se quedó, nadie se movió, danzando. Es que, mira, lo que pasa es, profeta, que ahí vuelvo y digo, estuve hace poco en Cuba y Colombia, para no mencionar a Santo Domingo, República Dominicana. Y la gente tiene hambre de Dios. Lo que mueve esto es el hambre que tú tengas de Dios. Seguro cuando tú tienes hambre, que tú tienes ese deseo, que tú quieres, tienes adoración a Dios, a ti no te detiene nada ni nadie. Sí. Porque es que tú tienes esa pasión por Dios. Tú dependes de Dios. Wow. Cuando tú dependes de Dios, tú estás apasionado por Dios. Tú estás que aunque te
tropiezas y te lleva una uña, tú adoras a Dios. Mm. Es que tú quieres a Dios. Y eso pasa en esos pueblos que están oprimidos, tienen deseo, tienen hambre. Mira, yo vi en Cuba, vuelvo y digo, algo sobrenatural, como esa gente, vuelvo y repito, cómo adoran. Sí. Terrible, profeta. Qué Adoran que tú sientes que el cielo desciende a la tierra. Qué lindo. Los adoradores. Es bonito cuando hay necesidad de Dios. Siempre me gusta mencionar la Biblia porque Claro. nuestra usted sabe maqueta. que creo que la mujer cananea se llama, una señora que va donde Jesús y le pide que libere como a su hija de un problema que tenía de salud. Y Jesús le dice, no se le debe de dar la comida de los hijos a los perrillos. A los perrillos. Pero ella, como dijo, la que tenía necesidad, dijo, sí, Señor, yo estoy clara de eso, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Wow. Ahí había hambre. Señor, varón, había hambre. Entonces, Había hambre. eso es lo que Necesidad. debemos nosotros de lograr, tener una hambre de Hambre Dios de Dios. así. Porque la gente está muy ñoña en estos últimos tiempos, tiene sustento, abrigo, cree que no necesita de Dios. Cuando la gente tiene una necesidad, va a clamar a Dios. Sí. Es probable que a partir de ahora o ahorita, como dicen ustedes, haya un mover de Dios mayor aquí en Estados Unidos después que pase la Esto. tormenta de esta persecución contra los indocumentados. Porque que se entienda, no es una persecución tampoco en contra del evangelio, es No. una persecución migratoria Sí. en contra de los indocumentados, de que gran parte de ellos son cristianos y está esto afectando incluso a las iglesias. Y ojalá que Donald Trump deje sin efecto esto ya, que persiga a los delincuentes y que deje a estos hombres y mujeres de Dios que lo que están es buscando de Dios y trabajando para sustentar su familia. Ojalá que los deje tranquilos ya y que esta gente pueda seguir trabajando y siendo productivo para esta nación, porque también se necesitan los inmigrantes aquí. Entonces, yo espero en Dios que esto provoque un avivamiento y que la gente se acerque a depender más de Dios después que esto se aplaque ya y esté todo tranquilo y pueda haber un despertar de manera sobrenatural aquí en los Estados Unidos. Wow. Es la necesidad. Sí. Nos acerca a Dios. Amén. Y cada país que hemos visto, un ejemplo como China, la persecución a los cristianos más lo unía, más y aparecían más. O sea que yo pienso lo mismo que el apóstol, que de ahora la gente lo que va es a buscar más de Dios. Porque a veces a veces quizás nos conformamos, quizás nos enfriamos, nos acostumbramos al sistema y entonces nos vamos cada día más enfriando, pero Dios dice, espérate que voy a remeniar esto. Y ahí entonces tú El dices, sacudimiento. el de Dios. sacudimiento. Y entonces gente ahí está- tú empiezas a buscar de Dios de nuevo otra vez con esa hambre. Está muy cómodo Sí. y Sí. le han dado la espalda a Dios y entonces Sí. ahí comienza el asunto. Qué cosa. Y es una tremenda bendición. Yo leí algo. Es la necesidad, lo que usted decía en República Dominicana, por ejemplo, la opresión. Yo creo que no hay algo que acerque al hombre más a Dios que verdaderamente la guerra espiritual. La Porque guerra. yo le digo una cosa, hermano. Nosotros estamos entre dos grandes yunques de poder, que es entre la luz Y las Y la y las tiniebla. tinieblas. Y aquí en medio estamos, y o estamos de allá o estamos de acá. Y si una característica tiene el efecto que las tinieblas provocan en la vida de un ser humano, es una tristeza profunda, depresión, Cansancio. cansancio, insatisfacción, decepción, Sí. desenfoque en la vida, le cuesta Depresión. visualizarse. Depresión. Ujú. En todas esas Y cosas. yo le voy a decir algo, nosotros como cristianos que hemos sentido esas fuerzas, sabemos nuestro refugio. Y como David dijo, Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Sabemos quién es nuestra fortaleza, sabemos dónde meternos, dice, y Él me esconderá en lo reservado de sus secretos. Sabemos dónde buscarlo, pero hay gente que no sabe de esa clave. Entonces, el cristiano cuando comienza a percibir eso, comienza a buscar profundamente el ayuno, la oración, a levantar el estándar de seguridad espiritual. Entonces, por eso los avivamientos, por eso es que el poder de Dios se manifiesta más. Por ejemplo, aquí, miénteme un brujo aquí, hermano, y yo no conozco brujo aquí.
Mire, esos brujitos que andan por ahí, no, Le hermano. mano, en Clipfield veo No. le mano. Aquí no hay. No. Mire, pero No, háblame no. de brujos, que unos tipos allá en Dominicana. ¿Y cuál es la batalla que usted ha tenido, pastor, ahí? ¿Usted ha tenido esa batalla con eso? Sí, siempre se tiene batalla, pero allá le ha pasado cosas fuertes a brujos. Sí. Sí, hay brujos que se han levantado contra la iglesia y a poco tiempo son casi testimonios que no se pueden dar mucho, no vayan a verlo y ponerse. Pero bueno, se les ha quemado la casa. Sí. Han tenido que mudar de ahí, porque con Dios nadie puede. Es que no, claro. Donde que la no. gente de Dios clama, mano, el cielo va a descender a Es que favor va de a la descender. iglesia. Es que se muere, se muda o se muere, hermano, porque es que Sí, Dios lo va es a que no. rajar, como dice. Qué lindo. No Es hay- que no hay es manera lindo de tener el poder, Dios sí. que tenemos. Poderoso. Sí, Es eso que el verdad. Salmo 91 lo dice. Que el que habita el abrigo del Altísimo, ¿dónde mora? Bajo la sombra del Del Omnipotente. grande. Ah, Sácame. ay, Mira, no me ey, esté molestando mucho, ey, señor, que aquí ya ve quién está cuando tú estás bajo la sombra del Dios poderoso, aquí. Aleluya. no hay quien pueda. Qué No hay, gloria. es que no hay, no puede. Satanás no puede. Sí. Mire, la iglesia no está haciendo más milagro hoy, porque los evangélicos hemos agarrado una cultura. Digo, hemos agarrado porque como son los evangélicos, Sí, tenemos que entrarnos siempre. tenemos que entrar Sí. todos Sí, ahí. no podemos Y sacarnos. espero en Dios no contaminarme con esa plaga que ha caído, Sí. que es un pleito por las redes sociales entre evangélicos, uno diciendo que uno sí, que otro no, que otro... Qué y batalla, aquí Dios mío. Jehová. Desifamándose y agarrando y dañando testimonio y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que va a tener que haber un sacudioncito de parte de Dios para que la gente vuelva otra vez a reflexionar y a saber que lo que dice la Biblia hay que hacerlo. Sí. Lo que dice Amén. la Biblia. Amar a su hermano y que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dejemos de ver los chelitos también, que a veces los evangélicos queremos estar viendo los centavos y comenzamos a pelear y a querer estar buscando like, hablando cosas que no son del agrado de Dios. Concéntrense en Dios y en predicar su palabra. Busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, que fue lo que dijo Jesús. Sí. Entonces, No sé qué cosa. Yo con las cuestiones del dinero, que la gente que predica, que dice por dinero, yo me pongo a pensar en esa gente. Y yo he pensado que, ¿será que sí? Hay manes que sí, que van a predicar a un lugar por billete, man. Por dinero, que no. Van interesados más en el dinero que compartir una palabra. exacto. Mira, Estamos hermano, viendo, eso si es increíble. Si te dan tu ofrenda, agárrala, pero no dije que esté poniendo hasta precio. Wow, Porque te poniendo de qué increíble. precio y cosas así, no se puede. Jehová reprenda al diablo, varón. Aleluya. Jehová, Ay, me está no. apareciendo, varón. No. Así. Qué batalla, Así señores. no, así no. Señores, miren, hermano, aquí mi hermano Francisco es un hombre que ha estado en unas misiones por Cuba. Mira, Cuba es un lugar, ustedes saben que ahí la gente se levanta, dicen que vuela. Muchos vuelan en el aire, yo no sé qué tan cierto sea. Es peor que Haití, según dicen. Sí, dicen que ahí se Lo mueve babalao. el mentado. ¿Cuáles son los que adoran ahí, mi boy? Babalao. Oiga, hermano, este hombre ha estado allá y ha visto cosas raras. Yo realmente, mi respeto, porque decíamos nosotros que para ir a un lugar de esos no es así nomás, varón. No. Aquí ready. Hay que ir ready, preparado. Allí cuando el pastor estaba también por allá, Sí, a mí me... Estábamos allá con... Usted Sí. estuvo. Sí, Gloria, también, papá, también no estuvo por ahí. sabía, Estaba de yo, verdad. andaba Sí. mi hijo también Sí. y andaba No, tres. Francisco. Fue impactante lo que pasó allí. Sí. Fue la gloria de Dios descendió allí, hubo liberación, hubo sanidad Qué lindo. y sobre todo gran multitud de almas salvas. Sí. Qué lindo, muchas. papá. Muchas, más de Qué 200 lindo. personas, más de 200 personas alcanzaron la salvación de su alma y están perseverando, me dice el pastor. Yo fui a un lugar que me tocó predicar, creo que fue un jueves, ¿verdad? Sí, son jueves. Un jueves me tocó predicar, cada uno le tocaba predicar en diferente lugar. Ajá. A mí me tocó una área que ellos tenían una cabra, una cabeza de cabra que adoraban ahí. Yo fui a predicar tranquilo. Pero cuando empiezo a predicar, yo siento la oposición, Porque tú vas preparado, pero tú vas a sentir
tú vas a sentir La oposición, ¿no? Y a veces tú sientes también el impacto de lo que Satanás también, porque también, ahora Dios no lo permite, pero Satanás, como nos vamos a Job, Job fue tocado, ¿verdad? Dios permitió de que Satanás lo tocara en diferentes áreas, con sus hijos, con sus bienes, su familia, con todas esas cosas. A veces también estamos en lugares porque, y cuando yo estoy ministrando, que estoy predicando, yo siento la oposición y siento la oposición y empiezo a reprender y yo no sabía. Después que voy saliendo, que se acaba la prédica, es que el que está ahí encargado, el pastor que está ahí, que me dice, mira, y yo le digo, pero oye, me estaba pasando esto y esto y esto. Me dice, es que aquí ellos adoran una cabra y ahí hacen ellos, aquí está un área de la más terrible que hay en brujería, esta área. Pero me hubiera dicho, varón, le hubiera dicho. No, pero mire, yo siempre que voy a lugares, así, profeta, así mismo fue en Colombia, cuando dicen, este es el peor lugar, yo digo, ahí voy yo. Ahí voy. Amén. Mándame a mí. Y yo ni sabía, estuvimos en Colombia y Francisco no me dijo a mí que era el lugar más Caliente. Terrible. más peligroso que había en Colombia. Sí, en Colombia. Fuimos así. Mire, yo tengo un criterio de, como pastor sobre todo, Sí. que tengo que estar ready todo el tiempo. Es amén. Todo el Sí, tiempo. A veces claro. para ir a un lugar que hay que, bueno, es que el pastor tiene que estar metido Listo. con Dios todo el tiempo. Y el evangelista. Es que Y uno el no sabe evangelista, con qué porque se va a el chocar. sí, no podemos estar disque buscando que no, que bueno, hay que. No me voy a preparar para Claro predicar. que necesitamos de una preparación mayor cada día, sí. Una preparación mayor cada día. Y por consiguiente tenemos que avanzar en búsqueda y en preparación cada día, pero siempre hay que estar ready. Sí. Y yo creo tanto en Dios que no creo que ningún brujo, ni ninguna fuerza del mal, ni el mismo diablo, porque tenemos una lucha contra el mismo diablo. Sí. Sí. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Yo digo que más de ahí, yo digo que con el diablo, tenemos una lucha con el diablo, pero que nosotros tenemos un Dios que no hay diablito que pueda con él. Después que Jesús murió en esa cruz del Calvario y resucitó, Claro nada que sí, ni señor. nadie puede tocar a los hijos Nadie de Dios. puede. Y Nadie. estamos No. por encima, con autoridad de Dios, por encima de él y de todos sus secuaces. Y dije, creo, al decir que después que Cristo murió en la cruz, esto trajo el sello, pero recuerdo que aún se levantaba, pues Daniel lo lanzaron en el foso de los leones y los leones no pudieron hacer nada contra Daniel. Cedrá me sabe negro. Y ya bueno, exactamente. Entonces, ¿Vieron? veo que lo que hay que estar ready con Dios y creer que Dios está. Y si Dios está, la tiniebla se tiene que ir. Se Amén. tiene que ir. Pero hay que Sí, estar es. ready. Hay que estar Hay ready. que estar ready, profeta. Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. No es simplemente, no, que voy a ministrar mañana, voy a meterme con Dios. No, no, no. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Tú Pero acá tienes que entre estar nos, todo acá el entre tiempo. nos, acá entre nos. ¿Alguna vez les ha apagado la lámpara en vivo ahí en el acto? Ahí cuando ustedes van a predicar. ¿Alguna vez sienten ustedes que les apagaron la luz? Acá entre nos. Cuenten esa verdad, porque a veces creen que los evangelistas, los profetas y los todopoderosos, a veces no tienen de esas que el Señor permite a veces, que hasta que se le apague la lámpara para que vea que no es tan, que se diga. Cuéntame, varón. No. No, que tú llegues a un lugar, porque hay diferente. Mira, a mí no me ha pasado, pero he escuchado amigos que sí le ha pasado, de que llegan a lugares, hay brujos que están y se le nubla la mente y se le va el mensaje, que no saben qué van a predicar, ni no le da, a mucha gente le ha pasado eso. Otra cosa es que no fluya, tú sientas que no está fluyendo, que el Espíritu Santo no se está moviendo, cómo se mueve. Sí, yo he ido a iglesias, sí, en iglesia. Mira, En iglesia. ahí- No, porque he ido a muchas campañas al aire libre, muchas campañas en muchos lugares, y he ido a predicar en iglesia y he sentido oposición Wow. terrible. Mire, y esto le va para... Pastor, hable, te suelte algo, que te iba a decir sí, algo ahí. mire, que hay iglesias que están sentenciadas ya.
y la frialdad espiritual se ha comido a los hermanos y el pastor no hace nada. Y tú llegas ahí a predicar y tú crees que tú estás en un funeral. Y es muy lamentable eso, pero si el hombre de Dios mantiene un equipo de oración y se mantiene él en la brecha todo el tiempo, la iglesia se va a mantener viva. Te tocaba que si a veces le ha apagado la luz, Satanás tratará de hacer todo lo que esté a su alcance. Y en gran parte eso puede incidir por la falta de preparación de nosotros los administradores y de los que estén bregando, por ejemplo, con el equipo. Una mala conexión o alguien moviéndose por donde está el sonido, de repente desconecta la conexión, la consola, y se para por un momento en lo que entran esos equipos. Ya decimos que fue Satanás. Fue descuido también. Posiblemente Satanás entró en la persona que estaba ministrando ahí, bregando con el sonido, y lo hizo descuidarse. Bueno, ¿para qué? Pero si usted está siempre en la brecha y arregla sus cosas, que no hay manera. Otras veces se ha terminado, dije, la gasolina de la planta. Eso también son falta de la persona que a veces, creyendo, usted sabe que necesita combustible y es una planta que tiene. ¿Qué usted tiene que hacer? Tenerla llena de combustible para que no haya problemas durante la campaña. Y un extra. Teníamos una campaña de un día. Fue un día, iba a la confraternidad a nuestra iglesia en días pasados. Sí. Tuvimos que pagarle un dinero ahí para llevar buen sonido y cosas. Bueno, fue un culto glorioso realmente ese día. Pero lo primero que le dije yo a la cuestión del sonidista, mira, y la planta tiene gasolina. Le falta, pues váyase ahora a buscar, pero ahora ya, a buscar gasolina para que la tenga llena de gasolina, para que no vaya a pasar de que en el desarrollo del culto que se acabó el combustible. Eso, entonces buscó y no había manera de que pueda pasar. Y si la cosa está encomendada a Dios y Dios tiene un propósito esa noche, no hay diablo que se pueda levantar ni queriéndose llevar la luz. Si se llevó la luz, yo tengo planta porque estoy en la calle. Aleluya, claro. Si quiere llover, ahí están los sugieres para reprenderle en el nombre de Jesús. Ahora, si Dios no quiere que se dé la actividad, Él va a ponerle el sentir de que la actividad no es en ese tiempo que Él tiene planes de que se dé. Seguro. Y a veces nosotros insistimos porque hay algunos intereses por ahí que hay que seguir y seguimos fuera del control de Dios y las cosas pasan, pero no porque Dios dejó de hacer lo que tenía que hacer como Dios que es para bendecir a esa actividad, sino por desobediencias y falta de preparación, sobre todo de la logística de las personas que quieren ministrar. Yo creo que, mire, y esto es un llamado para las personas que a veces se encuentran detrás a las espaldas de un intercesor, a las espaldas de un evangelista, a las espaldas de su pastor, a las espaldas de quien sea que está predicando. Sin importar la afinidad, sí, porque a veces vemos personas que solo porque es mi amigo y sigo interceder por él, o porque es el pastor de mi iglesia y voy a ir con él a una parte, voy a interceder por él cuando está predicando, ¿no? No. Pero la verdad que es que como hermanos en Cristo, como cristianos, hermanos verdaderamente en Cristo, es que cuando una persona está predicando, está en el valle de Ela, frente a un gran gigantes muchas veces, frente a ejércitos con espadas desenvainadas en el mundo espiritual, que solo un hombre espiritual sabe verlo, claro que sí. Amén. Y uno puede percibir cuando el hombre de Dios está arriba ahí, está teniendo batalla. Oh, sí. Yo he podido percibir cuando la persona está predicando y digo, este varón está teniendo batalla. Yo he tenido. Edwin, se aconseja de que la iglesia, mientras el predicador le está predicando, debe de estar intercediendo por él. Siempre. Y Dios úsalo y intercediendo para que Dios rompa todo ambiente que pueda haber antagónico ahí y la palabra llegue y pueda ser efectiva en la vida de las personas. Pero usted sabe, profeta, que usted sabe que muchas veces la iglesia se convierte en brujo. El mayor perseguidor a veces. No, en brujo. Ajá. Sí, a veces. Porque a veces está predicando un hermano, está predicando una hermana, y hay uno que están diciendo en su mente que Dios no lo use, el otro que no lo use. Que se le apague la llama. Entonces, eso se llama, eso es brujería. Sí, wow, sí. Sí es. Y por eso usted ve
muchas veces que una persona está predicando y usted siente La oposición, esa dice que oposición, hermanos orando O- para que Dios no lo use. no lo use. Ay, Eso Jehová. es terrible y muy penoso. Eso- No, sí, no debe de entonces, acontecer wow, eso. Sí, existe. pero acontece Pero sí he mucho. oído testimonio de eso. He oído Sí. testimonio de gente que hace eso. Sí, y No, eso ya wow. es cristiano brujo, se llama eso. Mire, yo le digo una cosa, amigo. Yo no, por eso, yo le voy a decir algo. Si hay algo que a mí me marcó y me golpeó fuerte a mí. Yo una vez, Dios me dio un mensaje que se llamaba Ganando las batallas de Jehová con muchos o con pocos. Y yo comencé a abrir la cita, oré. Yo había estado en ayuno, en oración, yo había estado preparándome, Señor. Y yo había percibido el Espíritu Santo. Yo había percibido el Espíritu Santo en la visitación de Dios, incluso mientras estaba orando allí antes de subir, yo había percibido la presencia de Dios bien bonito. Y hoy, cuando yo subí a ese altar, todo comenzó bien. Pero como a los 5 minutos de la prédica comencé yo a querer desarrollar el tema, me voy, por donde le entraba. No salía. Y la gente viéndome, la gente como 200,000 ojos viendo, 200,000 neuronas viéndome, viendo a qué horas hablar, qué va a decir. Y yo todo aquello empecé a ver los ojos de todo el mundo como a hablar, apurate, ¿qué es lo que vas a decir? Así, o sea, como una, me explico, como una demanda sobre Sí. mí, pero extraordinaria. Una cosa, un ambiente tétrico, me voy. Mire, yo recuerdo claramente cuando yo decía que la tierra me tragara. Yo sentí, Dios, ¿qué pasó aquí? Yo no sé, pero mire, recuerdo que le dije al pastor, y bueno, gracias a que mi pastor estaba ahí, le digo, bueno, esto es lo que el Señor trajo esta noche, gracias a todos y muchas bendiciones. Y todo el mundo quedó como, pero ¿qué trajo el Señor a través de ti, varón? Yo me pienso, ¿no? Me sentí tan triste aquel día. Me sentí tan triste, man, que yo deseaba que la tierra me tragara, literal, hermano. Wow. Mi corazón estaba quebrado. Yo, aquel día dije yo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y empecé a llorar, hermano. Lloré. Amanecí bajo lágrimas. Y mi mayor miedo siempre, en todo escenario, es que el Señor me desampare. Yo por eso le digo, Dios, yo no voy a ir ahí si usted no me acompaña. Deme la convicción de que usted está conmigo. Y en las noches, en la oración, yo tengo que encontrarme en algún momento como viéndome predicando en ese lugar. He tenido que experimentar hasta tener que conocer el templo donde voy a predicar antes de llegar. ¿Me explico? He tenido que recorrer el lugar antes de predicar y ver las personas que están ahí antes en el espíritu, en oración. Ha sido, no es una cuestión fácil porque la gente natural esto no lo va a entender. No. Pero yo he tenido que entrar en ayuno, en profundidad, en oración profunda, donde yo pueda, Señor, visualizar Dios, qué quiere hacer, quién es quién. El problema que está pasando en la iglesia. Ha habido personas que me han dicho de este tema quiero que predique, pero es que yo no trabajo así, yo no puedo predicar así. Yo tengo que Dios darme lo que Él quiere decirme, lo que Él quiere. Hace poco tuve un tema, me dijeron de un tema, este es el tema, pero yo no puedo. Y yo, no sé, les pido perdón a los pastores si me invitan y quieren que yo predique un tema, pero es que yo no sé, no puedo así. Tiene que Dios decirme, no, esto es. Esto es de lo que yo quiero que tú hables. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas. Y yo el miedo más grande que tengo es no decir lo que Dios me dice que diga, es una de las cosas más heavy. Y segundo, es que Dios me abandone ahí y quedar como la vez pasada, como esa vez que me pasó. Fuerte, difícil. Por eso, desde ese día yo aprendí algo. Que cuando la persona, si es quien sea, yo estoy en la iglesia o en el lugar, en el servicio, donde sea, y yo empiezo a observar el predicador. Y yo me pongo en su lugar y me puedo imaginar cómo él se siente porque yo me he sentido en esos escenarios. Desde el subir y saludar a la gente, Dios le bendiga, la expectativa que todo el mundo tiene cuando un predicador sube, ¿no? Sí. Y yo me pongo a imaginar cómo él se siente y puedo percibir cuando él está agobiado, cuando está teniendo batalla. Y yo entonces he tenido que entrar y decirle, Espíritu de Dios, sople.
Leva Shayama. Alabado sea. Derribe, Dios, todo gigante que está queriendo detener esta predicación en este hombre. ¿Qué es lo que usted quiere hablarle al pueblo? Y he tenido que a veces, en medio de la predicación, yo he tenido que postrarme a orar allí porque no puedo. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Por lo mismo, porque aprendí a eso, que el que sube a una plataforma es como el David que entra al campo de batalla a pelear con A un pelear. gigante. Contra un gigante que todos esos 40,000 no han tenido la valentía de enfrentar. Sí. Pero ese predicador dijo, desde que dijo sí, él sabe, papá. Ahora Dios. no me digan ustedes que cuando a ustedes les toca predicar, no es que es una batalla diaria que tienen todos los días. Sí, claro. Pleito, madrugada, noches, que se va el sueño. Y es una guerra. Entonces yo les pregunto, ¿no se les ha apagado alguna vez la lámpara? ¿Alguna vez que ustedes puedan haber percibido eso? ¿Alguna vez? Porque ahí aprende mucho uno. Yo, Sí. por ejemplo, en cierta ocasión estaba predicando más de una vez. Uno ha sentido la oposición Oh, sí. muchísimas Heavy. veces, Yo he muchísimas ido a veces, iglesia muchísimas que- veces, sí. Terrible, iglesia. Que Y- me bajaba así. Parece Wow. como que hay un pacto, que hay un derecho legal Sí. muy fuerte. Pero a mí me enseñó un obispo que usted tiene que predicarle a 2 o 3 igual que si fueran a 10,000. Ajá. Y yo desde entonces, Qué bonito. cuando tengo que predicar, bueno, he andado con Francisco y después me habla Francisco, no veía, pastor, usted no veía la oposición, no vio que no. Sí. Yo predico la palabra, que siento a veces que no está aconteciendo lo que creo y que veo oposición, pero yo predico la palabra porque va a traer su efecto, porque dice la Biblia, mi palabra no volverá a mí vacía. Sin que Y uno de antes mis cumpla. testimonios fue que una vez prediqué yo un mensaje, porque todos los predicadores, Edwin, nos hemos sentido en algún momento Así. que subimos al púlpito y no hicimos nada. Sí, muchas veces. Y yo bajé del púlpito. De verdad, varón, de verdad es. Sí, varón. sí, Sí, señor, Claro sí. que sí. Yo bajé del púlpito una vez siendo pastor. Wow, ¿qué fue que hice? ¿Qué? Sintió así, varón. Lamentando, sí, ¿Pero qué mano, pasó? ¿Sintió así? y ¿Se Bajé sintió? destrozado, varón destrozado. Pero pasó algo que al salir a la puerta alguien me abraza y me dijo, wow, pastor, gracias por ese mensaje. Dios habló a mi vida. Ay, Dios. qué Lo más lindo. probable es que cuando tú has sentido eso, Dios a alguien ha edificado de una manera Sí. sobrenatural solo con tú subir al púlpito y decir algo ahí. Gloria Así a Dios. que no creas que Aleluya. ha sido perdido el tiempo. Dios ha Amén. estado ahí. Dios A ha estado todos, ahí. Dios ha aleluya. estado ahí. Esos predicadores que se han sentido así, Aleluya. tenemos la oportunidad de decirles, no se sientan achucharrados. Así es. No se sientan menos cuando ustedes hayan sentido que alguna vez no han hecho nada. Dios, con uno, ese es el mensaje, con uno que recibiera. Así. Ale, eso es Y poderoso, yo- qué y yo lindo. creo que debió de ser más de uno. Porque otras veces que no hemos sentido así, hemos visto yo pensando en mis razonamientos, que era a veces a veces dando mensajes que era un mensaje impactante, que caiga en la Ajá, que silla sí. y que ¿Te se mueve. imaginas Sin todo? embargo, sin Varón, embargo, pero- Dios quiere manifestarse en ese día, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible. Apacible. Ajá. Y dice la palabra que la palabra penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne. Pues. Y a mí me gusta muchas veces el mensaje cuando está la gente tranquilito escuchando, porque ese mensaje penetra profundo, varón. Sí. Profundo, Así gloria es. a Dios. Profeta, cuéntemelo usted, porque usted no me quiere contar las veces que le apagó la lámpara. No, No. nunca le apagó. Tío. No, sí, claro que sí. Yo me he bajado un par de veces que digo con la cabeza así para abajo diciendo. ¿Qué hice, señor? No, Dios me abandonó. Jehová. Sí, ¿Cómo uno es? dice, no, Dios. No, aquí no estuvo Dios. No. Ay, Dios, qué Dios me difícil. abandonó. Y empieza tú a hablar Cuestionar, con ¿y Dios, qué y fue? a hablar con Dios y a decirle a Dios. Y Dios te dice, no, yo estaba contigo ahí. Pero ¿cómo aprende uno de eso? Sí. La dependencia. La dependencia de Dios. El nunca sentirse Ujú. autosuficiente, Lo que pasa es que orgulloso. a veces Dios, nosotros somos probados. A ver, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo. Dios te usa y Dios te usa y Dios te usa y terrible y alma y milagro y señal y prodigio. Pero entonces hay un día, déjame ver, y Dios está Aleluya. al lado de él, pero y el hombre brinca, salta y va, rema y no sucede nada.
Ay, ese gancho. Pero Dios está ahí. Sí. Sí, pero que Dios lo usa. Pero Dios quiere ver si él lo ama por lo que Dios hace, la señal y los prodigios, o lo ama porque él ama a Dios. Ujú. Que es diferente. Wow, Entonces papá, ahí somos ese- probados. ese es un- Mira, los mejores Sí, mensajes que yo he ¿cómo? predicado, según mis razonamientos, han sido los mensajes de que cuando no he encontrado qué decir y he examinado la Biblia muchas veces por días Ajá. y no he Aleluya. encontrado mensaje, y he tenido que irme en oración y decirle, Dios, por favor, ¿qué digo? Que a veces yo he tenido muy buenos mensajes preparados y Dios se ha movido, pero no cuando he ido con manos vacías, Ajá. sin tener que dar. Manos vacías. Y Dios ahí ha hecho cosas grandes. Ha hecho cosas grandes. Sí. Esa Qué es bonito. dependencia de Dios. Dependencia. Es que Dios quiere que nosotros dependamos de él. Amén. Eso, lo que hablaba mi pastor, que eso de los mensajes, yo he tenido noches enteras. Yo me recuerdo que una vez teníamos que predicar en un campamento de caballeros. Y me dice hermano Leo, que le bendigo, donde sea que esté mi hermano Leo, según el caballero, director de caballeros, era en el hombre. Y me dice hermano Edwin, usted le predica, le toca la primera hora de la mañana. Eso me lo dice 3 días antes del evento, varón. Ese tipo así lo borbandeaba uno así. Leo es así. Leo es que con Leo uno tiene que estar preparado. Bueno, familia, los que están allí conectados, háblenme si está Leo, por favor, allí, porque Leo es un peligro. Leo es una persona que siempre está, de repente lo ataca a uno. Pero Leo me dice a mí, varón, usted va a predicar a la primera hora de la mañana, 3 días antes de la campaña. Y varón, y a partir de ese momento, a mí, es cierto, el varón debe tener que estar preparado para toda una buena obra, Sí. claro. Pero para predicar es otra cuestión. Porque es que el predicador, el que es evangelista, que es llamado para eso, usted sabe que está constantemente en eso. Pero una persona que no esté en ese rollo, pues usted sabe que de repente le tiran esa piedra o agarre por ahí, ¿no? Pues vengo y, Señor Jehová, y ahora, Señor, ¿qué les digo al pueblo? ¿Qué le puedo decir a estos caballeros? Un montón de gente nueva, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo estoy, pasa ese primero, segundo día en llanto, en lágrimas, en ayuno, buscando a Dios, preguntándole, escribiendo, hermano. Varón, escribiendo, mira una Eso libreta, pasa. escribiendo, Eso escribiendo, cosa que mensaje pasa. completo, me voy. Eso pasa. Y en una de esas tengo el mensaje ese, varón. Claro, ese yo sentí una conexión bien bonita con el mensaje. Pero en la madrugada del siguiente día, de ese día, no era Ese no ese. es. Me despierto y dice, no es el mensaje. ¿Me entiendes? No, y ahí comienzo otra vez el llanto porque no es ese el mensaje. Yo no siento conexión con ese mensaje. Pero el caso es que todo el mundo, llegamos al campamento, todo el mundo reía. Varón, que está riéndose todo el mundo. Y yo, en tristeza, en lágrimas, yo estoy quebrado, hermano. Desbaratado. Desbaratado, pues yo no sé qué es lo Le que voy a toca hacer. predicar y no tiene nada. Y voy en la madrugada. El Señor me habló, me voy. Clarito del estanque de Bethesda. Ya. Me voy. Oiga, qué glorioso. Me voy. Llegamos a las 9:30 de la noche más o menos. Bajo una gran tormenta, pero tormenta de esa tormenta. Como pudimos, arreglamos las campañas y tú nos metimos allí, a aire libre, y yo a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí es cuando Dios me habla, el estanque de Bethesda. Pero lo que le quiero contar, me voy, que la predicación, ¿dónde cree que fue? Alrededor de un estanque que había ahí, hediondo. Ahí era una antigua, como un lago, de tilapia, pero vieja, ya estaba viejo esa agua residuo ahí. Un ¿Qué lago. crees? Que la mañana cero lluvia. Y esa agua se había retenido ahí, esa agua, y Dios me habló del estanque de Bethesda, y frente a alrededor de un estanque nos tocó predicar. Sí. Mira Esa- qué lindo ver cómo la gente Dios me es lloraba, maravilloso. los hombres, me voy diciendo Dios, yo quiero a Dios en mi corazón. Y uno de ellos dijo, yo iba para Honduras, me estaba por irme para Honduras. Yo estaba vendiendo todas las cosas para irme, dice, porque he sentido que mi vida aquí no tiene sentido, pero hoy, dice, recibí a mi Cristo en mi corazón y me siento listo Aleluya. para seguir conquistando en esta Gloria nación. a Mira, esto es Dios. lindo, mi voy. ¿Ah? Gloria a Dios. Mira, tú hablabas de 3 días como poco y Dios te demostró que no se necesita 3 días, que No. solo horas. Horas. Y yo estoy completamente claro en eso y siempre tengo un tiro en la recámara
Porque a mí, Claro. en mis primeros años en el Evangelio, a la gente no se le daba mensaje de que con anticipación, no, No, era era en ahí. el culto. En Oh, el culto. sí, de verdad, sí. varón. No, cabrón, en el culto, sí. Sí. El hermano David va a predicar hoy. Ay, Jehová, A veces usted- temblaban las piernas. Pero era así en esos tiempos. Entonces eso te capacita para tú estar listo todo el tiempo. Sí. Qué bueno. Además, en calidad de pastor también tú tienes que estar listo todo el tiempo, porque ¿qué haces tú que tiene Invite un un predicador y no pudo llegar? Lo que te llame. A mí me llamó, estando yo aquí en Estados Unidos el sábado de la noche, la persona que le tocaba predicar el domingo, y me dijo que no iba a poder predicar, que estaba malo de la gripe y que a esto. ¿Y a quién pongo ahora? Llamo a uno que le toca, según el programa, unos días después. Y le planteo el asunto y me dije, pastor, no, demasiado rápido, yo no puedo, yo me voy por lo menos 3 o 4 días antes que esto. Y yo, bueno, ¿qué hago, Dios, ahora? Estamos Francisco y yo almorzando. Bueno, estaba ahí con la preocupación porque ya es al otro día. Sí, Pero si usted está allá no hay problema. Ah, Usted dice, no, no, predica yo predico, sí. sí, pero está aquí. Ahí me llamó, Sí, él está aquí. ahí me llamó Y allá. la misma persona que fácil. la persona que le tocaba predicar le dijo, pastor, si no ha buscado a nadie, ya no lo busque, yo voy a predicarlo, olvídese, yo voy Gloria a predicar Dios. así con todo y me Gloria. dicen que dio un poderoso mensaje. Ay, qué lindo, qué bonito. Entonces, como pastor, y le aconsejo a ustedes, como evangelistas y pastores que son ustedes, porque para mí ustedes son pastores los dos. Francisco es pastor, ya está en una iglesia, y yo sé que los de Edwin vienen por ahí. Esté siempre listo. Suélteme por Que ahí, si te papá. dice- si te Suélteme por ahí. dice, ¿te quiere que te dé banda? Como dijo, no, no te vamos a dar banda porque Dios, si el que Dios tiene en el rollo no hay manera de darle banda. Así No que hay- esté listo, que si su pastor le dice va a predicar mañana, usted a las 10 de la mañana esté listo para Eso. dar un mensaje de la palabra de Dios. sin Eso sí. problema. Mire, profeta, yo. Para eso estoy listo. Yo, que me diga el pastor, para eso yo, de hoy en adelante, con este consejo que usted me ha dado, perdón, profeta. Con ese consejo que usted ha recibido de usted, de tener a Bala en recámara, Sí, yo lo voy a siempre, tener. Siempre. Yo en mi tablet, yo tengo una de mensajes que Dios me la ha dado fuera de campaña, Ahí fuera de está. culto y todo. Exacto. Pero nunca he usado uno de esos para ninguna campaña. Yo no sé para cuándo van a Ni hacer. yo tampoco. No, pero Dios tiene el ni- momento. Yo ni siquiera uso Sí. esos Dios récords. tiene el momento. Yo No ni uso siquiera esos uso esos récords, no, porque cada mensaje es nuevo Es para dis- mí. Ajá, cae eso. Y Cae oye, solo. tenía ya con 20 años más o menos ministrando, hubo un joven que me dijo, mire, yo amo al pastor Moreta y no he visto otro pastor como Moreta, según su concepto. Dijo él, hay pastores que no tengo ni, bueno, creo que superior en palabra y en de todo. A mí también, eso yo lo entiendo. Pero él dijo esa palabra porque nunca en su vida me ha visto Repetir un repetir un mensaje. Y mire, te puedo predicar, por ejemplo, tú hablaste del estanque de Bethesda ahorita. Puedo predicar 20 veces de ese capítulo 5 del libro de Juan, que ahí que está el estanque de 5. Bethesda, Juan. y voy a predicar con 5 puntos de vista distintos. diferente. Sí, Mira, yo he predicado en este versículo que tú tienes aquí de Isaías 6, Ajá. cantidades de veces ya. Ahorita cuando llegué vi otro mensaje ahí con otra característica muy distinta de lo que yo he predicado. Es multiforme. de esa- la palabra. Sí, la Sí. palabra es Siempre que viva será un todos los mensaje días. nuevo. sí. No, Es no viva. use. Bueno, si Dios te dice, mira, tú tienes un tema ahí, bueno, si ya Dios habló de Dios, pero búscalo en oración y que Dios sea que te confirme. La Biblia está ahí. Sí. Y está llena de mensajes. Está Para mí, power. la Biblia los mensajes son esos 66 libros que tiene la Biblia. Ese es mi récord. Ese es mi récord de mensajes. Y dentro de ello voy a buscar que el autor de ese libro, que se llama Dios, no los 70 que escribieron aproximadamente, sino Dios mismo, me diga, usa tal escritura para predicar. A veces un capítulo entero, a veces 10 citas bíblicas y a veces un solo versículo. Y ya Dios hace que, Sí. que ni siquiera Es lo que él quiere. tiene unos Es lo tiempos que de él leer la Claro, qué lindo, mano, Es lo que papá. él quiere. Biblia. Así es. Sí, usted, papá, cuénteme. No, ¿qué? profeta, yo una vez andaba con un amigo, andábamos juntos. Él le tocaba predicar y a mí me tocaba predicar en una vigilia. Me tocaba predicar en una vigilia. Sí. Y yo me sentía mal. Yo creo que había que acababa de llegar de Cuba. Tenía la garganta que no podía. Estaba terrible y no me sentía destrozado. O sea, cuando tú te sientes que Desbaratado. desbaratado, ahí está. pero yo soy de los que yo llego al púlpito aunque sea arrastrándome. Sí, sí. Sí. Yo trato de llegar.
Y estoy ahí y me veo una señora, una viejita, de esas viejitas que siempre están, pero que Ajá. son de De oración. guerra, eso. De guerra. Bendito Una Dios, viejita de por esas. mujeres. Y me dice, mijo, pues yo he ido a esa iglesia, voy a predicar mucho. Me dice, mijo, ¿qué tú tienes? Yo estaba con la cabeza así para abajo, no podía más. Y decía, oye, me toca predicar y voy, si Dios permite, aunque sea, Dios le bendiga, voy a decir. Y aunque me baje, pero voy a ir. Pero va a parar. No, yo voy Qué a ir. linda Me es. dice la viejita, mijo, ¿qué tiene? Estoy yo así, con la cabeza abajo. Y digo, tengo un dolor de garganta, tengo fiebre, me siento mal, no puedo ni hablar. Me dice ella, ay, espérate, vengo ahora. Fue buscó aceite, Qué lindo. trajo la qué lindo. pastora y empezaron esas dos mujeres a interceder por mí, profeta. Y empezaron a orar y empecé yo, como una flor cuando tú le echas Ay, agua. sí, que Como a comenzó a levantar, llenarse. como Aleluya. pensé como a levantarme. Qué lindo. ¿Y cómo te sientes? Digo, me siento mejor. Le digo, me siento mejor. Ya me siento ya con Power, fuerza. Ya. claro, lleno de Ahí diciendo, poder. profeta, le voy a decir que cuando llegué a esa vigilia que me tocó a mí, Dios hizo lo que nunca yo había visto. Qué lindo. Qué lindo. Dios hizo. Y volví otra vez cuando me siento que llego a la iglesia, me siento, viene como porque Satanás te ataca. Sí. Volví otra vez y me dio, dije, no, ya yo soy sano. Sí, fuera Y de cuando aquí, me subo va. ahí, dije, Dios le bendiga. Descendió Jehová. Qué gloria, qué lindo. Eso es lo lindo. Descendió Dios. Hace eso. Wow, qué O bonito. sea que nosotros no tenemos que hacer muchas cosas, nada más creer en Él. Sí. Depender de Dios. Un día de esto, bueno, queremos saludar a la hermana Noelia López acá en la plataforma. Darlene Llanes, muchas bendiciones, sierva de Dios. De verdad, gracias por todo lo que están aquí, gente que están ahí siempre en la línea. Minor Pérez, Noelia ahí, hermana Noelia y Minor, gente de peligroso, un matrimonio muy de Dios. Patricia Contreras, chica, ustedes la conocen a ella, ¿va? Dios le bendiga, hermanos, dije, son de una gran bendición. Son de gran bendición. Muchas gracias, sierva de Dios. Esperamos que siempre le bendiga esta palabra. Alan Ponce, de verdad, papá, te bendigo y te respeto. Hay algo poderoso en ti, hermano. No dejes de seguir predicando esa palabra y usando lo que el Señor te ha dado. También a Ramiro Pineda. Ey, ese hombre, Dios lo usa mucho, papá. Ramiro Pineda, un hombre que Dios lo usa mucho en el altar. Dios es fiel con ese hombre. Ese hombre tiene un don de pastora. Ese hombre tiene que verlo. Usted, para mí no. Mire, les digo una cosa. Aleluya. Es lo de pastor, lo de profeta, que mi hermano aquí, mi hermano en Cristo, siempre me dice, profeta. Siempre les quiero decir algo que es un decir de él. No es que nosotros nos creemos profeta, no somos profetas, ni yo de profeta aquí. Somos amigos, nos llamamos bien y siempre está él con y eso. a mí de apóstol, Y varón. A mí de apóstol, esos son apodos. Sí, son apodos que sí. A mí, Somos pastor. Profeta y apóstol. Profeta y apóstol. Pero ese gancho, varón. Ungido. Suéltame ahí, Dios, varón. Dios en remota. Pues mire, familia, gracias de verdad por esa bendición. Mire, José de Jesús, yo quiero que un día van a estar predicando ahí en Honduras, en la iglesia de este varón, mire. José de Jesús es un hombre de Dios, un muchachito que Dios lo sacó de la pandilla, la droga, y Dios hoy, en el lugar donde está hoy, donde Satanás lo usó para hacer y deshacer, Dios lo está usando para reconstruir esa ciudad. Amén. Con el poder de Aleluya. Dios lo está usando mucho. Así que te bendigo, papá. José de Jesús, hombre de combate, un pastor. Allá estaba Pastor Heuri, estuvo allá. Que también siga para pastor. adelante, que siga para adelante. Y son hombres a quien respeto mucho y de verdad, buen ánimo, buen espíritu, sigan adelante, familia. Que si Dios está con ustedes, miren, no hay nadie que les haga frente. ¿Sí o no, pastor? Amén. Así Necesitamos es, más así hombres es. de Dios, trabajando para Dios. Más. Sí, Sí. Más. Dios es fiel, Dios va a levantar siempre, Dios va a hacer lo que Él sabe hacer con su pueblo. Así que familia, muchas gracias. Espero que este tremendo mensaje de este día les bendiga. Y queremos compartir que yo sé que los hombres de Dios tienen muchas cosas más que de contar. Oh, Estamos sí. hablando de las cosas poderosas de esas donde que Dios lo levanta, lo transpone y lo lleva a otro lugar. Hermano Francisco no quiere contar las de él, yo no sé por qué. Varón, quiebre esa cadena, varón, pero suelte. La estoy guardando. Suélteme, ¿cuál ha sido usted, mi boy? Esa vez que Dios lo traspuso, que lo levantó, que lo llevó. Cuénteme. No, de mire, eso. yo lo que me ha pasado a mí mucho es que yo llego a lugares y llego, un ejemplo, a un sitio y yo he ido a ese lugar. Y yo sé que yo he ido a ese lugar, que Dios me ha llevado ahí en algún momento y yo conozco todo. Y personas Ajá. que me conocen, que me dicen,
Ey, ¿y dónde, en otros lugares, dónde yo te he visto? No sé, que yo también conozco. Son cosas Sí, sobrenaturales que uno no entiende. Y no es que yo conozca personas de ese lugar, ni... No, a veces Dios te lleva en En visiones, el te lleva en espíritu. el espíritu, te lleva en sueños, y tú vas, Dios te lleva a ese sitio y te muestra de que tú vas a llegar ahí en un momento. Sí, Y tú con tanto tiempo, va. Pero Wow, qué cuando tú bonito. llegas al lugar, tú dices, espérate, yo estuve aquí. Sí. Y yo veo, yo estaba en este estudio, espérate, espérate, Ajá. y yo lo he visto a él, pero fue que Dios hace quizá un año En te el trajo, en el espíritu trajo espíritu. aquí, estaba mirando, estaba Henry aquí, estaba el profeta aquí, estaba Henry, estaban todos, y Dios dijo, "Tú lo trajo aquí, miraste, porque esto es de loco, Seguro. Sí. esto es Bueno, de loco. dice la Biblia que Dios le place, como el hombre no quiso conocer a Dios en su sabiduría, Dios le place salvar a los creyentes por la locura de la La predicación. locura. Esto parece de loco, ¿verdad? Sí, Pero, está cumpliendo Francisco lo que tú decías, Edwin, cuando decía que tú te ibas en oración y en ayuno y que Dios te llevaba a la iglesia, te mostraba a los hermanos, la gente. Bueno, esa es la teletransportación que Dios está haciendo sí, contigo también. Sí. Te lleva antes y te muestra el escenario y te ve los hermanos. Y cuando vas, ya está como que los ha visto. Y muchas veces Dios hasta nombre de los hermanos da en ese momento para llamarle y decirle, Pedro, dice Dios que siga adelante, que no desmaye, que no tome la decisión que ibas a tomar porque Dios está contigo y Él te fortalece y te dice que te va a resolver el problema que tiene dentro de pocos días. Gloria a mire, Dios. Dios a mí me usa de una manera media extraña. Muchas veces me da visiones y yo puedo ver personas. Un ejemplo me pasó en Guatemala. A veces siento dolores. Oh, Sí, a sí. veces sí. Yo un ejemplo. Ok, yo iba para Guatemala. Dios me muestra a una señora, pero cuando me levanto, que me estoy parando, me da un mareo que me quiero caer, que no puedo, no puedo, no puedo. Digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Pero ya yo sé lo que, ya yo entiendo, porque me ha pasado muchas veces. Sí. Y digo, ya voy para Guatemala y digo, ya yo sé lo que es. Cuando llego allá, que estoy predicando, le digo, llamo, la señora, digo, aquí hay una señora así, así, así. Tiene un problema que le da unos mareos que se quiere caer. Unos vértigos, Ay, unos Dios. vértigos. Se quiere caer. Te llamo, pasa rápido al altar que Dios te me mostró, pasa. Ella no pasó, Ay, Dios. pero estaba ahí. Cuando se termina el mensaje, todo, la administración y todo, que me bajo, que me voy, me llama una niña. Pastor, venga, venga. Digo, dígame, niña. Me dice que la que usted llamó es mi abuela, pero ella estaba tan mal que ya no pudo pasar y sintió Ay. pena. ¿Usted puede orar por ella? Sí, yo voy a orar por ella porque Dios me mandó aquí por ella. Yo voy a Sí, orar sí. por ella. Y oré por ella. Y no he vuelto más a ese lugar, pero yo sé que Dios la Yo sanó. escuché eso de Claudio Freyson, fíjate, pastor. También. Digo, pastor, mire, yo escuché esto, dice Claudio Freyson, que él está en una conferencia de pastores. Pues dice que en ese momento ya está un pastor antes de él, ya terminando el pastor ya, y en eso le comienza un dolor en su brazo derecho, pero un dolor, empezó a llorar como un niño porque el dolor era tan punzante que él sentía que sus brazos se lo arrancaban. Y luego, y entre eso, escuchando, dice, y hoy tenemos el privilegio de presentar al pastor que te pondrá la palabra, dice un hombre que Dios lo está usando en la Argentina, en el avivamiento de Argentina, y que ha traducido, y empezó a hablar, dice él, aquel pastor, y escuchaba el eco cuando hablaba, pero el dolor de él deseaba gritar, y decía, yo ya no voy a predicar. Me muero. Y en eso dice que, cuando dijo, con ustedes, Claudio Freyson, cuando dice que Dios, Claudio se puso de pie llorando y fue llorando, subió llorando a aquel altar. Cuando él agarra el micrófono y que le va a preguntar a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué mi brazo? Dice que el Señor le habló audiblemente y le dijo, llama a un pastor que aquí que tiene ese dolor en su brazo derecho. Y dijo, dice el Señor que aquí hay un hombre con un dolor en su brazo derecho que no lo soporta. Y pegó el grito ese pastor allá en la última Aleluya. planta arriba
Dice, y desde allá, dije, el fuego de Dios cayó sobre ese lugar. Y comenzó la gloria de Dios a liberar personas. ¿Me entiende? El poder de Dios. Entonces, hay cosas que uno no entiende, ¿no? Sí. No percibe, pero es lo lindo de estar en el espíritu, que Sí. uno puede estar aquí y sentir. Sentir. Por eso el poder de la oración, porque cuando uno intercede, Sí. ora profundamente antes de eventos y todo, especialmente, uno puede tener, conectarse con el dolor de la gente. Ahí está. Puede sentir el dolor de las personas, puede sentir lo que están sintiendo ellos, y uno puede entonces ministrar en esa dirección. Sí, claro. Puede oír a Dios decir, ve y abrázalo. Yo he escuchado, yo nunca he oído a Dios. Bueno, yo un sueño tuve con una voz audible, pero yo en mi espíritu Dios me ha hecho sentir, abrázalo. Dile que yo soy su padre, cosas como esa. Y yo he abrazado a esa persona sin palabras. Y esa persona la he visto caerse al suelo en llanto partido. O sea, yo me explico. ¿Mm? Hay otras personas que Dios me ha dicho, ora por sus pies. Yo me agacho a orar por sus pies. O sea, y esa gente comienza a llorar profundamente. Yo no entiendo, pero Dios, yo hago lo que Dios me pone a hacer. No es necesariamente una voz audible, sino el sentir, que Dios te pone en el momento. Y tú ves el impacto. Tú ves el impacto inmediatamente, de qué manera. A veces yo también, con un abrazo que le he dado, dice, ya esa fue la bendición de Dios para esa persona en esa noche. Sí. Que Dios es maravilloso. Qué gloria, y es lindo. Habla así con sus hijos. Y sí, familia, hay tantas cosas que podemos hablar desde el poder de la intercesión. El hombre que ora, Dios le habla, le revela, le hace sentir el dolor de los demás. El hombre que intercede siempre, el intercesor siempre es el que se pone entre el problema de uno y Dios, es el que busca la dirección de Dios, el favor para ciertas personas que están en batallas. Así que lo que uno necesitamos en este tiempo pedir sinceramente, pastor, que es amor, porque yo creo que si nosotros no tenemos amor para nuestro prójimo, es imposible que podamos sentir el dolor de los demás. Así mismo, ¿no? Así. Y la intercesión, ¿qué nos trae? Yo me he dado cuenta que yo no he sido tan bueno para querer a la gente. Yo he sido una persona que yo suelto en banda a alguien rapidito. Yo una persona que no soy muy pasivo con eso, muy paciente, ¿no? Yo una persona me hace 2 que 3 y yo digo, Jehová, arréglate tú con él. Pero yo este tipo no. Pero la oración me ha llevado, en el poder de la oración me ha llevado a amar a esa gente, me ha llevado a tenerles paciencia, me ha llevado a entenderlos, a comprenderlos. Entonces por eso es que el amor, pero Pablo decía que si yo trascendiese y hiciese, dice, no tengo amor, dice, nada soy. Nada soy. Entonces yo creo que como persona... Ese amor que usted está hablando, profeta, ese amor lo tienen 2 tipos de llamado, que es el de evangelista y el de pastor. Ajá. Fluye ahí. Oye, pero que va, pero profundidad, varón. Esa profundidad. Cuéntame usted, pastor, cuéntame. Bueno, Qué dolor. El evangelista ama las almas, porque va en pos de ella, y el pastor ama sus ovejas. Sí. Entonces, él trae las almas. El evangelista trae las almas. Y el pastor tiene entonces que llevarlas al corral, a cuidarla, y entonces la y oveja, a formarla y a sufrir por ellos. Sí. Mire, el ministerio pastoral es complejo. El evangelista tira la red, sí, y saca la red, la saca llena y la tira en la barca. Y se va, y sigue ahí. No, él sigue para nada. Entonces, quien tiene que ir... La responsabilidad es terrible. Es pastor. Y... Qué duro, ¿va? Bueno. Mire, es algo maravilloso, pero se reciben muchas ingratitudes como pastor. Y traiciones. Usted tiene que saberlo para que eso no te puede dañar. No, eso no te ni puede dejar dañar, de querer la persona. Ni dejar de querer. Tú puedes tener un miembro que diga de ti de todo en la vida malo y se vaya, y como el hijo pródigo por allá, y gaste sus bienes en todo lo que él crea. Y de repente el día que venga, usted tiene que amarlo y recibirlo con los brazos más abiertos. que antes. Pero no con un bate, no con clavos, no, varón. Con bate no. Con amor. Buscarle la ropa nueva y vestirlo de gala. Como dice Darle el becerro más gordo. Rey, como dice Richie Rey, ponle ropa nueva y vístanlo de gala. Este es mi hijo amado a quien yo esperaba. Aleluya. Qué gloria. No, miren, gente, es imposible, es difícil comprender la vida de un pastor. Pero yo bendigo a mi pastor porque ha tenido paciencia con nosotros, de verdad. Nuestro pastor Johnny
Yo me recuerdo que un día yo me paré en el altar, yo me paraba y siempre iba orando por las bancas, yo me ponía a predicar solo, iba ministrando en las bancas, yo solo, ¿no? Porque yo no sé, siempre que voy a predicar en la iglesia, que me ha invitado a predicar en la iglesia, pastor, yo me voy a la iglesia antes. Yo estoy ahí desde 3 horas antes o me voy 3 días antes, 4 días antes y voy a predicar yo solo allí y me meto. ¿Me entiendes? A pararme ahí, a caminar, o sea, a ver. Yo me siento contento así. Gloria a Dios. ¿Mm? Pero Tocando el terreno. sí, territorial. Entonces me dijo un día y él me halló. Y entonces le dije yo, me acuerdo que estábamos en el edificio de la banda en Life, el pastor, yo sé que si me ve, me va a acordar. Y le dije, mi pastor, le digo yo, algún día, le digo yo, voy a compartir la palabra del Señor. Y me dijo, ojalá que nos dé emoción, Edwin, me dijo. Solo me acuerdo, nunca se me olvida eso. Que ojalá. Y ojalá que no solo sea una emoción, me dijo. Aleluya. Y eso a mí me marcó, digo, ojalá que no. ¿Por qué razón? Porque yo entendí, en ese punto entendí que hay dos escenarios, que es la emoción y hay también la razón. O si realmente Dios lo llamó a nosotros, solamente es Peligrosa una la emoción, emoción. ¿no? Bueno, y no fue la emoción, no fue la emoción, porque ya usted es un profeta predicado, tiene récord no de fue predicador de la palabra y de Ujú. hombre de Dios. Lo y que de pasa es hombre de que Dios. él quiso decir que podía ser por un momento emocional que pasara y que ya Sí, Sí, sí. por eso digo que no fue claro. porque la emoción es pasajera. pasajera. Se terminaba ahí, la emoción se termina, se termina de una vez y no, pero usted Pues si hubiera sido, ha dado muestra de que no fue emoción. si hubiera sido una emoción Evangelista con llamado. cuando usted no pudo fluir en el altar, si una emoción, no predica Ya más. Ese nomás. día se va. No Ahí me predica. bajo Más ya. nunca predica. Ese es un dardo del enemigo para que no Más vuelva nunca más. predica. Sí. Más nunca. Sabía el potencial, porque él ve el potencial. Sí. Digo, esto es una candela que hay aquí. Sí. Déjame tratar de tirarle este dardo Sí, para dañarlo, claro. que no vuelva más. Y mire, me voy. Cuando eso pasó, hubo alguien que se me acercó y me dijo, si hubiera subido como bajaste, me dijo, la cosa hubiera sido diferente. Yo me costó entender eso. ¿Sí? Sí. Oh, pero lo que te dijo a ti que tú subiste enaltecido y Enaltecido. que bajaste humillado. Es posible. Sí. Yo digo que es posible. No, no, porque una yo cosa es- lloré y le dije, Dios, perdóneme, porque es posible que yo estaba orgulloso. A saber, Dios sentía. No, quizá ¿Cómo usted uno subió, dice? quizá Uno usted se subió imagina. seguro, porque acuérdate que tú no. Eso sí. Homiléticamente tú no te puedes subir a un púlpito. Eso sí. Algo indeciso. hizo Dios, varón. Sí. Algo hizo Dios. Sí, algo hizo, no, pero lo que Dios me enseñó, sinceramente, lo que yo aprendí. Aunque sea con usted, aunque sea la lesión suya, Claro. pero siempre del pueblo alguien recibe edificación Sí, siempre. solamente con que el predicador pase al altar ya. Sí. Yo aprendí. Dios le bendiga. Yo lo único, a mí nadie me acercó para decir, varón, qué tremenda palabra. No. Yo lo único que yo aprendí es subir humilde. Y Es ser buscar el humilde delante rostro de de Dios. Dios. Buscar Sí. la presencia de Dios. Buscar el Que rostro. la presencia de Dios esté conmigo. Eso es lo que yo aprendí. Yo digo, Ya. Dios, porque se me apaga la lámpara otra. No, Dios, no, pero no me voy, no quiero eso. Y es una cosa difícil, señores, pero esta gente me quiere ir ya, miro yo que está oyendo el reloj, el hermano aquí, que dice Ya. que ya se va para República Dominicana, ya. Sí, ya se va Papá, mañana, familia, ya se nos se va. ¿Cuándo, pastor, nos veamos? Nos vamos Mañana. ¿Es mañana? ¿A qué hora? De madrugada. De verdad. Sí. Sí. Usted va a viajar de allá para acá. ¿Mm? Sí, ya. Sí. De verdad, pastor. Muchas gracias públicamente acá por la palabra, por el corazón, por la consejería. De verdad, ha sido una persona que nos ha enseñado humildad en estos días que ha estado con nosotros. Nos ha dado unas buenas exhortadas también. Nos ha llamado la atención fuerte. Y muchas gracias. Porque solo el que verdaderamente llama la atención, ama, mi boy. Porque yo le digo algo. El que reprende de frente es el que sabe amar. No el que ama de espaldas, mi boy. Porque el que sabe reprender de frente es alguien que anhela ver en nosotros que nos encarrilemos en el camino. Creo que Dios hace cosas maravillosas. Yo estoy agradecido también de ustedes. Y gracias a su pastor por permitirnos su púlpito y poder predicar. Usted no estuvo, yo creo, en ninguno de esos mensajes que yo prediqué en la iglesia, solamente allá en el retiro. en el retiro. Y Dios ha hecho una gran química con usted. Aún predicamos allá y estuvimos hablando y edificando, y con la persona que hemos tenido la mayor relación es con usted, de tal manera que lo hemos visto, y ya le he hablado a Francisco de usted como un gran hombre también, como una gran persona.
tanto humano como espiritual en sus prédicas. Y creo que Dios está abriendo camino. Dios está abriendo camino tanto para usted como para nosotros. Y esto es que tenemos que ver. Amén. Esto es que tenemos que ver. Muchas gracias, de verdad. Yo le digo algo, a veces yo me he preguntado, yo tengo la persona que más, mi admirador número uno, es mi esposa. Ujú. Ella me dice, Tito, Dios te usa. Y me dice, Tito, siempre sea así, humilde delante de Dios. Así me dije, siempre buscarlo así como lo buscas. Nunca dejes de llorar, no tengas duda de llorar delante de su presencia. No importa lo que más demás digan. Yo quiero que sepas, me dijo que yo te admiro mucho. Y eso me llena de contentamiento en mi corazón. Aunque no haya muchos, porque yo le digo una cosa, la Biblia dice que no hay profeta sin honra. Sino su propio Si pueblo. Jesús no lo hubiese vivido, yo digo que yo ya tiempo hubiera corrido del ministerio, papá. Y no estoy hablando mal de mi ministerio, el ministerio que el Señor me en la iglesia donde Dios me ha plantado. Pero he tenido bastante batalla, varón, fuerte. Pero, ¿qué le digo? Vamos para adelante, avanzando en el nombre de Jesús, porque el llamado no lo hizo nadie más que el Señor, es que puso esa marca. Por eso yo le decía, hablamos de la vez pasada de los llamados. Es que cuando Dios te llama, te pone una marca que baja, aunque como dijo Jeremías, mira, ya no voy a hablar en tu nombre. Pero dice que hay un fuego dentro de él, que me sedujiste y fuiste más fuerte que yo, que mí, le dije. Y por tanto, hablaré en tu nombre. Pero los grandes hombres pasaron esas dificultades. Pero yo que leí una cosa, en críticas, en menosprecios, en exclusiones, yo solo he llorado y dándole gracias a Dios porque al menos yo me he dado cuenta de que cuando a mí me han excluido, me doy cuenta que vale la pena porque Jesús lo vivió y después de Jesús lo vivió un hombre como David, que fue un hombre que lo excluyeron y todo, pero dijo tú, me levantarás mesa delante de mis angustiadores. Y él mismo dijo testimonio, él dio testimonio, dice, cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores y mis perseguidores. Enemigos para comer mi carne. Para comer mi Ellos carne. tropezaron y cayeron. Y cayeron. O sea, los enemigos eran las personas, me voy, que estaban vestidos de cota de malla. Estamos hablando de los filisteos. Pero los angustiadores son aquellos que se sentaban con él, que te decía, te amamos, David, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y a la espalda lo apuñalaban, ¿me entiendes? Así es. Entonces, a veces uno en medio de esas tormentas, en medio de esas exclusiones y menosprecios, tiene que saber quién lo llamó. Ahí está. Así. Es el detalle. Dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Dijo el apóstol Pablo. Así que adelante, Edwin. Adelante, Francisco. Y adelante todos los pastores y predicadores de la palabra evangelista que nos están viendo. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para todos ustedes. Y el pastor, el que tiene llamado, que ha sido llamado con propósito, es igual que la uva, que mientras más la exprimen, más aceite da. Así que adelante. Más fuego. Van a venir los detractores, los perseguidores, van a venir los angustiadores, pero con todo eso Jehová levantará bandera con nosotros. Adelante. Amén. Eso. Levanta la bandera. En nombre de Jesús. Amén. La palabra para tuya. Tenemos que levantar bandera. Levantar bandera. Vienen momentos difíciles, vienen dificultades, vienen aflicciones, viene desánimo. Todo eso llega en el ministerio. Sí. Llegan traiciones, llegan críticas, todo eso llega. La crítica es lo que te ayuda a levantarte más. Sí. Porque tú puedes corregir quizá algo que quizá tú estás haciendo mal. Eso. Todo eso llega. Lo único que tenemos que es siempre tener algo pendiente. Que nuestra meta, el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y en Él es que tenemos que confiar. Sí. Y Él es la puerta a donde nosotros vamos a entrar. O sea que no importa lo que venga, todo eso es para levantarte un escalón más. Cada proceso es un escalón que tú vas a servir. A Eso, subir amén. y a subir. Dios le bendiga. Eso es amén. Alguien dijo por ahí que la crítica es el homenaje que la envidia le hace a la gente efectiva.
Cuando te critiquen es porque estás avanzando. Cuando Amén. te menosprecies es porque estás avanzando, estás conquistando, estás llegando y yendo a los lugares que el Señor dijo que irías, por encima de todo aquello que te menosprecien, te critiquen. Así que ánimo, no eres nunca menos porque te critiquen ni más porque dejen de hacerlo. Lo que tú eres en Dios, eso sí cuenta. Así que te bendigo, hermano mío. Este es JJ Radio, una voz en el desierto. ¡Nos fuimos, familia! ¡Claro que sí! Amén. ¡Eso!